Oye, Oscar Landerreche, una de las cosas que nos llama la atención, particularmente a quienes te conocemos y nos consideramos tu amigo, un extraño privilegio hoy día últimamente, es una cierta oscilación por la exposición en determinados momentos del debate público. Te vimos muy arriba de la pelota, por ejemplo, a esta hora se improvisa, en la radio, en un minuto incluso se te presentó la posibilidad de ser candidato presidencial. Después como que te sumergiste y no te volvimos a ver por un buen tiempo y ahora, más habitual en seminarios, en charlas, en tu columna La Tercera. A propósito de la columna La Tercera me acordé esto de nostalgia y depresión. ¿Cuánto había de nostalgia y depresión en estas oscilaciones No, yo públicas? creo que hay fuerzas contrapuestas, ¿no es cierto? Porque a mí siempre me ha interesado dos cosas, dos maneras de vivir, ¿ya? Eh, Francamente, la mayor parte de mi vida adulta la he vivido en torno a la academia, a la Universidad de Chile, a los papers, los cursos, los libros. Eso en realidad, si tú cuentas años, ese es el 75% de mi vida y estaré en eso, digamos. Pero claro, a mí siempre me han interesado los temas públicos. O sea, yo fundé el Magíster de Políticas Públicas en la universidad, siempre me ha interesado y en realidad la única cosa pública que yo he hecho, bueno, siempre me retan porque efectivamente estar en la Universidad de Chile es estar en una universidad pública, pero aparte de eso, lo único que he hecho es Codelco, 4 años, y después de eso, debido a que tuvimos, creo, un desempeño relativamente bueno, había gente que te decía, oye, haz otras cosas, y uno, bueno, como dicen los guasos, se le calienta el hocico, digamos, ¿ah? Y uno pensó eso y le atraía, ¿no? Me parecía atractivo. Entonces esas oscilaciones que tuve son yo explorando esa posibilidad bastante extranjera para mí, porque en realidad no es mi vida eso, y dándome cuenta de que no, de que no, una mezcla entre que no existían las condiciones, no era el momento para gente que piensa como yo, y también una parte más personal mía, digamos, de yo darme cuenta que no tengo quizás las destrezas para eso, que quizás no tengo los atributos para el tipo de política de hoy. Eh, y más bien volviendo con bastante gratitud, para ser súper sincero, a una vida académica muy gratificante y que me gusta mucho y tengo estudiantes y tengo colegas. Eso la oscilación es un proceso de exploración que, claro, tuvo su punto peak cuando insinuamos la posibilidad de ser candidato. Eh, Fue breve eso, digamos, y me di cuenta rápidamente que eso no era posible por distintas razones. Entonces, eso es. Y ahora lo que me pasa, para ser súper sincero, es que para ser franco, desde el estallido social para acá, me di cuenta de que, bueno, de que las cosas que uno dice desde una posición como la mía, que es una posición, por así decirlo, yo soy un socialista democrático clásico, ¿no? Soy como en Inglaterra sería laborista, en España sería PSOE, eso. Pero las cosas que uno dice no las escuchan. O sea, la gente inteligente, ¿ah? Que está a cargo del proyecto político de la izquierda, de la centroizquierda, simplemente no te escucha. Vamos a eso Sí, porque no. No creo que tiene no. sentido hablar si uno no lo escucha, digamos. Ya está bien, pero yo creo que no cometo una infidencia. Me acuerdo días después del estallido, 3 o 4 días, te llamé por teléfono. Yo había escrito recién publicado en esa época, todavía era columnista de La Tercera, una columna llamada Perplejidad, que probablemente era la palabra que mejor definía lo que nos estaba pasando, particularmente a mí. Y me llamó mucho la atención, no que tú lo minimizaras, pero que te parecía relativamente natural lo que estaba ocurriendo, no te veías muy sorprendido. Y claro, uno podría atribuir eso a una larga experiencia de vida en Colombia, Sí, como fue la particular tuya, pero yo no podía dejar de pensar, puta, este huevón recibió una bomba en sus manos un año antes sí. y sin embargo nada de esto le parece muy sorprendente. Es que lo que pasa es que la bomba fue un primer síntoma que mucha gente no quiso percibir. No fui la única persona que recibió una bomba. Así es. Fui la persona que estuvo más cerca de su bomba. A mí me explotó la bomba en la guata y por simple casualidad de la explosión no me mató a mí y a mi hija. ¿Ah? Aunque me hizo bastante daño, aunque no se nota ahora, ¿ah? Porque estaba aquí en la guata. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que en Chile hace mucho tiempo que no estábamos mirando los signos de la violencia que venía y la complacencia con que ciertos sectores políticos
estaban tratando la violencia, ¿no? A los gallos que ponían bombas, a los que hacían cosas que, hoy llevamos muchos años en que se queman iglesias en el sur y colegios, ¿ah? Y más bien una glorificación de eso. Entonces yo lo veía venir y yo creo que la referencia que uno tiene en esto, si me permite una licencia literaria, Sí. yo creo que aquí uno tiene que leer a Conrad, ¿ya? El escritor el corazón de las tinieblas, ¿no? El libro que sirvió de base para Apocalypse Now, ¿no? En ese libro lo que hay es un señor europeo, burgués, que está enfermo con las decadencias el cinismo de la sociedad europea y se mete en el Congo, ¿no? Y se va metiendo por el río Congo y a medida que va entrando el río Congo, atraído por la violencia y la barbarie, cada vez es más terrible. Y entra, y ya cuando entra ya llega a un nivel de desquiciamiento total. Y una vez que ha enfrentado ese desquiciamiento de la violencia y la barbarie, sale del río y se reconcilia con la vida civilizada, con todas sus contradicciones, con todas sus, digamos, traiciones, relativizaciones, frivolidades, porque en el fondo el viaje por el Congo le recuerda por qué existe la civilización. Y lo que le pasa a Chile es eso. Le está pasando todavía. Lo que le pasa a Chile es que se olvidó por qué tenemos los arreglos institucionales y culturales que tenemos, que fueron súper difíciles de establecer. No fue solamente la dictadura y la concertación, algunos vienen de mucho antes. Se olvidó por qué era importante todo eso. ¿Ah? Y entonces vino una generación política a decirnos, podemos vivir sin nada de eso, ¿no? Y estamos descubriendo que quizá no. Sí, hermano, pero a ver, antes que entremos a Y ese proceso es violento. pero antes que entremos a la generación política, hay muchas cosas que son violentas. Tú y yo compartimos una cierta, no sé si la palabra admiración, pero un juicio más bien complaciente y no autoflagelante respecto de lo que fueron los primeros 30 años de democracia. Sí. Yo a lo menos percibo, y siempre lo he dicho, que en esas 3 décadas Chile prosperó lo que probablemente le hubiera tomado 3 o 4 generaciones en otro momento. Eh, y que sin embargo eso no nos puede llevar a no ver Claro. que ese proceso también trajo consecuencias y lastres bastante importantes. Te lo digo porque respecto a la violencia y particularmente el discurso de la izquierda, lo que tú me estás diciendo nos parece súper obvio, pero también a ratos no hace una distinción respecto de la descripción del hecho al juicio de valor respecto del mismo. Yo tengo la convicción de que uno puede al mismo tiempo decir, por ejemplo, lo siguiente: solamente porque Chile ardió de costado a costado fue posible que se generaran ciertos movimientos y ciertos cambios que en otras condiciones no hubieran ocurrido. Y al mismo tiempo juzgar críticamente la violencia como un método de acción política. Bueno, como diría ese premier chino respecto de las consecuencias de que Chile haya ardido, demasiado tiempo para saber, demasiado temprano para saberlo, porque hasta el momento me considerás, Pirincho, de que muchos efectos no ha habido. La constitución no se va a cambiar, y si se va a cambiar va a ser por una constitución de derecha, ¿no? Reforma tributaria difícilmente va a haber, de pensiones está por verse, así como que muchos efectos. La educación pública está peor que nunca, lo reconoce el ministro de Educación. ¿Ah? Cuando uno lo dice en Twitter te sacan la cresta, pero si lo dice el ministro de Educación, ahí sí. O sea, así como que ha habido unos tremendos efectos, unas cosas que se lograron debido a esa mini o revolución abortada, yo no estoy tan de acuerdo que eso haya sido así. Dicho eso, si tú haces rewind a Oscar y Pirincho hace 15 años atrás, bueno, claro, uno estaba dentro del campo de los autoflagelantes, ¿no? Yo era una persona que consideraba que la concertación iba a una velocidad glacial con el restablecimiento de un sistema de protección social más o menos razonable. No solamente eso, yo pensaba que la política económica completa de la concertación tenía fecha de caducidad e iba a terminar llevando a que Chile está como hoy, digamos, que no creciera, no estábamos tomando políticas de desarrollo productivo importantes. O sea, lo que no se puede decir, y además hay registro escrito de esto, ¿no es cierto? Lo que no se puede decir es que uno no sea una persona que, apreciando los 30 años y todo la terrible pega que fue administrar esa estructura de contradicciones que fue, ¿no? Esa época, uno no fuera crítico de eso. Lo que yo no voy a conceder es que esta manera de cambiarlo
tuviera ninguna posibilidad de éxito. Y creo que la realidad lo está demostrando. Sí, lo que pasa es que lo que a ratos frustra mucho, Oscar, es la ausencia, probablemente somos hijos de nuestro tiempo, pero de una mirada más equilibrada. Uno puede observar ahora con algo de distancia y muy autocrítico. En mi caso en particular, el no haber sido un poquito más severo Estoy de respecto acuerdo con de eso. la Estoy de violencia acuerdo con eso. y el Ah, no, no, y el no haber sido más severo respecto de las condiciones bajo las cuales estoy de acuerdo. se planificaba o se esperanzaba un cambio de esta naturaleza. Sin embargo, en esta cuestión cíclica no deja de ser frustrante que, claro, como esta cuestión no está de moda, como el octubrismo ya parece ser una suerte de lacra, Sí. como lo que ocurrió en esa fecha no tuviera ninguna justificación ni asidero. Es decir, a mí menos que las condiciones materiales de la existencia, como diría nuestro buen Marx, lo que yo creo que había detrás del estallido social era una cuestión mucho más subjetiva. Claro, estaba el Sí, tema de pensiones, sí, salud, salario, educación, pero esta sensación de que habíamos creado una sociedad de ciudadanos de primera y segunda categoría, donde no todos somos iguales ante la ley, y donde una cuestión que es muy cara a los economistas, pero que nuestra primera desigualdad no era una desigualdad económica, más bien esa era una consecuencia de una desigualdad política, de nuestra forma de participar en el debate. ¿Qué hay de eso que no, quede hoy día no, parado? yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando. Yo creo que lo que se expresó en la violencia del estallido es una cuestión mucho más emocional que de política pública, De por así acuerdo. decirlo. De hecho, eso es lo que hace que la solución constitucional es en cierto modo artificial, porque nadie estaba pidiendo que el quórum, no, era una cuestión mucho más emocional, mucho más profunda. Por eso que yo me refería hace un rato a Conrad. La búsqueda por el río Congo, enfrentándose a la violencia de la barbarie, es una manera en que uno procesa sus rabias con contradicciones que sabe medio inevitable. ¿Ah? Así que yo creo que hay algo de eso, hay un procesamiento ahí de una serie de cosas. Fíjate, yo pensaba que cuando tú ibas a decir que uno debía haber sido más autocrítico, yo pensaba que ibas a decir más autocrítico de la concertación. Porque yo también estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que la generación nuestra, de los hijos de la concertación, generación uno, no fuimos lo suficientemente enérgicos a la hora de presionar y cuestionar ese proceso para que fuera una velocidad mucho mayor. Yo creo que sí era posible evitar algo como el estallido, diría yo, si Chile hubiera avanzado más rápido. Ya, vamos a Yo eso. eso lo creo firmemente. Vamos a eso, porque tú y varios más, y con mucha razón, han sido muy críticos de este proceso y especialmente de una cierta generación que lo ha conducido, ha sido protagonista. Pero antes de entrar, Sí. quiero que hagamos un poquitito una introspección más autocrítica generacional de ese grupo del cual tú y yo en algún sentido somos parte. Yo tengo la impresión de que nosotros somos una generación sumamente privilegiada en el sentido de que somos personas con una vocación pública y una vocación política en que nuestro esplendor intelectual y profesional coincidió con una serie de gobiernos como probablemente nunca Una había época de habido en oro, Chile. claro, claro. Y sin embargo, de jóvenes promesas a viejos cracks sin haber debutado, salvo muy honrosas excepciones, en esta sensación de que fuimos buenos gerentes y Sí. dueños de nada, y que la verdadera razón por la cual nosotros no tuvimos ese mayor nivel de protagonismo tiene que ver con algo que nos cuesta reconocerle a esta nueva generación, y es que el poder no se hereda ni se regala, sino que se quita y se hurta. ¿Cuánta de esa falta de hambre, cuánto de ese achanchamiento, cuánto de nuestras propias falencias tienen que ver con la asunción de esta generación y incluso hoy era un poco más fino, y con el propio estallido? Es que yo creo que el nombre correcto para nuestra generación es la generación silenciosa. Y hay un paralelo muy claro entre esta como, que es media artificial y media tonta, esta cosa de las generaciones gringas, ¿no? Y las generaciones nuestras. Y esto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los gringos le llaman a esa generación la Greatest Generation, la generación más grande, que fueron los que
ganaron la Segunda Guerra Mundial, construyeron el estado de bienestar, construyeron el estado de la posguerra en Europa y en Estados Unidos. Los héroes, ¿no? Los héroes que construyeron el país. Y la siguiente generación le llaman la generación silenciosa, son los hijos de ellos. Y los hijos de la gran generación, ¿no? De la posguerra, son gente que tiene una lealtad infinita hacia lo que hicieron sus padres, porque lo vivieron. Porque esos son los hijos que estuvieron en la casa cuando el papá estaba peleando en el día D y volvió vivo o muerto. Esa es la generación nuestra, la que lo vio. Porque la característica que tú y yo tenemos es que nosotros sí vivimos el exilio, sí vivimos la tortura de alguien, la desaparición de alguien, vimos la pobreza, la vimos o la vivimos, ¿no es cierto? Entonces, esa generación silenciosa tiene una lealtad gigantesca hacia lo que fue construido por sus padres. Aprecia lo que ellos hicieron, conoce los errores que cometieron, pero aprecia la manera en que los corrigieron y lo que construyeron después. Y en la matemática generacional esta media ridícula de los gringos, después de la generación silenciosa vienen los boomers, ¿no? que es esta generación creada por la opulencia y el relajo post, ¿cómo se llama? Guerra, ¿no? ¿Cuál es la posguerra de Chile? La posguerra de Chile es la Concertación. Después de la dictadura viene la generación boomer. O sea, para decirlo en claro, en Chile los millennials son los boomers. La generación más grande, todo el mundo se dedicó a tener hijos, había pasado la dictadura, pasó la guerra, tengamos hijos y vamos a criar a estos niños de una manera súper protegida, les vamos a dar todo, les vamos a celebrar todo lo que tienen. Y bueno, y reproducieron mucho de los males de la generación boomer. Los boomers, de verdad, los gringos, son los hippies, mandaron a la punta del cerro el legado de las generaciones anteriores. Después fueron los que hicieron la revolución neoliberal, porque hay una característica de los boomers gringos. Son completamente individualistas, como son estos. No tienen ninguna lealtad hacia las cosas colectivas de país. O sea, se meten la bandera por donde tú ya sabes. Yo jamás haría eso con una bandera de Chile. Entonces, nosotros somos una generación silenciosa. Nuestro silencio viene en la interpretación benigna desde una lealtad hacia lo que vimos que construyeron nuestros padres. Pero te concedo, digamos, que ese silencio Quedémonos un segundo en eso. puede haber sido Es que los silencios, irresponsable, Oscar Landerreche, para nuestra generación han sido caros. Mira, te escuchaba, Claro, estoy de acuerdo. te escuchaba con atención y se me vino una figura a propósito del tema de la guerra. Uno mira la política británica y trata de identificar probablemente quién es la figura política más querida y sin lugar a dudas uno llegaría a Churchill. Churchill, un héroe de guerra, 4 veces primer ministro, sin embargo termina la guerra, enfrenta una elección y pierde a mano a los laboristas. Así es. ¿Y pierde por qué a mano los laboristas? No pierde porque los británicos menospreciaran o no valoraran su esfuerzo, sino porque entendían que venía una etapa distinta, Claro, la etapa de construcción del estado de bienestar, en fin. Nuestros silencios no fueron así. Nuestros silencios se vivieron en una esquizofrenia. Por una parte, de quienes nos acostamos una noche pensando que habíamos sido parte de la coalición más exitosa en la historia de Chile y nos levantamos en la mañana siguiente completamente avergonzados de lo que habíamos construido, incluso asignándole a esa época buena parte de los males que hoy día nos aquejan, o en la otra versión, un conjunto de personas que no entendió lo que le ocurrió a Churchill, que creyó que la única manera de preservar ese legado era extenderlo de manera eterna, sin entender que el ciclo había cambiado. Tiene que cambiar. Lo que ocurre es que la historia muestra que los países exitosos van consumiendo etapas. Tú cuentas la clásica derrota de Churchill a manos de Attlee, que le toca la experiencia terrible de que llega Churchill en la conferencia con Stalin a contarle que ya no es el primer ministro y que hay otro señor. Y como que Stalin no entiende por qué no, como eso no es algo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Claro, los ingleses en la posguerra, que habían peleado en Europa, que habían muerto, que los habían bombardeado, consideraban que esa guerra era en función de construir un estado de bienestar y eso no lo iba a hacer Churchill, y lo reemplazan. Y hasta la época en que yo era cabro chico en el exilio en Inglaterra, te voy a decir que en un hogar laborista, de izquierda, había una imagen de Churchill en la cocina. Jamás votarían por él, pero ahí lo tenían. Entonces esa contradicción, la madurez cultural e intelectual de un pueblo para ser capaz de entender
que yo en una etapa voy a hacer una cosa y a partir de eso construyo otra cosa y que quizá para eso necesito gente distinta, eso yo creo que es lo que nos ha faltado acá, ¿no? Honestamente. Yo no veo cuál es la necesidad, digamos, de que uno tenga que estar refundando nada todo el tiempo. Uno lo que tiene que estar es cambiando. Cambiar. Yo no soy igual que mi papá. No soy igual que él. Sin embargo, soy construido a partir de él. No veo cuál es el problema con eso. Sin embargo, esos referentes probablemente, si uno mira con algo de atención, han caído todo en desgracia. Oh. Tú y yo somos parte de esa época gloriosa, probablemente que no vamos a volver a ver, cuando la socialdemocracia estaba Tony Blair, estaba Felipe González, estaba Jospin, Schroeder, en fin. ¿Cuánto de lo que ha ocurrido en el mundo de las ideas socialdemócratas, de las ideas de centroizquierda, fueron completamente decisivas para que nosotros no pudiéramos enfrentar? Tú al principio de la conversación decías algo que parece divertido, incluso puede parecer algo presuntuoso, pero es completamente real. Es nadie quiere escuchar lo que yo quiero decir en mi propio sector. Claro. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? No, lo que pasa es que yo creo que la etapa de la concertación tiene es una mixtura, porque en realidad la época de oro de la socialdemocracia en el mundo es más bien la posguerra, es más bien los años 60, 70. Esa es la época de oro, y en esa época nosotros tuvimos los gobiernos radicales, como otra época. No, la época que nos tocó vivir a nosotros fue una mezcla de dos cosas. Fue una época de oro de una cierta socialdemocracia. Sí. Pero también fue la época de la victoria total y absoluta del capitalismo del capitalismo global financiero sobre el comunismo como proyecto, digamos. Y fue una victoria no solamente económica, fue una victoria cultural absoluta, no quedó nada, ¿no es cierto? Y lo que hicieron estos socialdemócratas, no solamente en Chile, con Lagos, digamos, sino, en fin, Felipe González en España, Tony Blair, fue tratar de negociar con esa victoria del capitalismo una preservación de un cierto estado de bienestar. Lo que pasa es que en nuestro caso fue muy dramático eso, porque mientras los socialdemócratas y socialistas europeos estaban tratando de negociar con esa victoria capitalista, que existiera un cierto estado de bienestar, que sobreviviera parte del estado de bienestar clásico, en Chile estábamos en otra etapa porque habíamos salido de una dictadura que había destruido todo el tejido de protección social existente. La gente se olvida, digamos, pero cuando llegamos de la dictadura no existía seguro de nada, de salud, casi nada, no existía seguro de desempleo, o sea, no existían pensiones básicas universales, no existía nada, ¿no es cierto? Entonces lo que le tocó a los gobiernos socialistas y socialdemócratas de nuestra posguerra, digamos, fue reconstruir a partir de cero, digamos, un cierto mínimo estado de bienestar, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo es que los líderes equivalentes a eso, en Europa, en Estados Unidos, estaban más bien tratando de que no se les desarmara el estado de bienestar. Entonces yo creo que es una etapa que no es una etapa de oro de la socialdemocracia, en términos estrictos, sino que es una época en que se negoció exitosamente, por un momento, ese momento de expansión del capitalismo global absolutamente imparable, y en Chile con algo de éxito se negoció partiendo de un punto de derrota total, porque en Chile durante la dictadura la victoria neoliberal y capitalista fue total. Ya, esa negociación, esa transacción, esa rendición, dirían algunos, es lo que probablemente esta nueva generación que hoy día está instalada en el gobierno... Es que ahí yo estoy en desacuerdo. Ok, pero... Que esa rendición no se las acepto. De acuerdo, pero... Yo nunca vi a Lagos rendido. Yo nunca vi a Bachelet rendida. No me vengan con eso. Pero lo que ellos reprochan... Yo los vi a ellos dos victoriosos más que rendidos. Bueno, lo que ellos reprochan, mi querido Oscar Landerreche, es algo que tú sugieres, pero probablemente de manera más amplificada. Y quizás lo que nos duele es que lo digan otros y no lo digan nosotros. Voy a ocupar una metáfora que no debería, ya que mi madre en paz descanse murió hace 2 años atrás. Yo nunca toleré que nadie pelara a mi madre. Y sin embargo yo la pelaba a estajo. ¿Cuánto hay de que eso que a nosotros nos duele, que reconocemos en privado y ahora en público,
lo diga una generación de personas que no vivió lo que nosotros nos tocó vivir y que sin embargo toca una herida que nos duele, weón. No, a mí no es mi caso. No es tu caso. No es mi caso porque yo conozco muy de cerca, en forma muy cercana, a varios de los miembros de esta generación política, y ellos van a tener que reconocer que durante buena parte de sus carreras iniciales yo fui una persona que más bien los promovía y los ayudaba. Les dirigía sus tesis. Entonces, no es así, no es así. Yo era más bien un agradecido de que hubiera una generación que tuviera una cosa más crítica, más parecida al tipo de partido socialista que yo quería. Yo veía en ellos eso, yo veía en ellos como el tipo de socialismo que yo quería. ¿Y dónde se produce la fractura entonces? No, si la fractura se produce cuando ellos adoptan métodos y estrategias políticas que ellos creo que están destinadas a fracasar. Porque con todas las falencias de Lagos, Bachelet, Elwin y todo lo demás, bueno, hasta el momento esos gobiernos tienen un currículum de reformas sociales bastante más profunda que lo que se ve hasta el momento. O sea, no sé, pues, vamos a ver si alguien logra implementar algo del tamaño del auge o la pensión básica universal de Bachelet, que perdona, el único otro gobierno que ha establecido algo así fue Piñera, con su PGU. Entonces, porque uno puede llenarse la boca en Twitter de que uno es un revolucionario, pero mi pregunta es, ¿dónde están las políticas públicas? Ya, pero a ver, ok, yo no puedo sino conceder en esta parte y coincidir contigo, quizás voy a hablar más bien a Creo título. que hay un grado de frivolidad gigantesca en esta generación. Pero ya vamos a entrar a la frivolidad, y vamos a entrar a la eficacia y la eficiencia como un imperativo ético de la acción política, Así que es. probablemente es uno de los mayores reproches Sí. que uno pudiera hacerle. Pero lo menos en mi caso personal, a mí lo que me duele, donde está la fractura, no tiene que ver con la mayor implementación o no de políticas públicas en beneficio de las personas a la luz de ciertos contextos de equilibrio de poder y tratos que son distintos. A mí lo que me duele es lo de la superioridad moral. A mí lo que me duele es lo del cuestionamiento respecto de las motivaciones políticas. A Claro. mí lo que me duele es la crítica respecto a una manga de hipócritas, como que no supiéramos lo que Claro. estábamos haciendo y no poner eso bajo ningún contexto a partir de cuáles son las limitaciones que habían. Esa es la hueá que me duele. Ya, ok. A mí me duele menos, me duele, pero me duele menos, pero un poco cuando yo veía eso, cuando veía estos personajes dándoselas de, así como, si yo hubiera sido Balmaceda, habría ganado la guerra civil, ¿no? Eso, ya, ese tipo de actitud a mí me da un poco de pena, ¿ya? Porque demostraba un grado de falta de sofisticación intelectual respecto a los procesos históricos y políticos. O sea, uno tiene que entender que los grandes estadistas que han existido en la historia, las grandes figuras políticas que uno admira, así, los Mandela, los no sé qué, bueno, en fin, el listado que ustedes quieran, siempre han sido personas que han manejado una estructura de contradicciones. Siempre han sido. Si uno lo mira, la razón por la cual es tan difícil llegar a ser Mitterrand, o llegar a ser Churchill, o llegar a ser cualquiera, el que uno quiera, Stalin, Mao, los que ustedes quieran, es porque esos personajes lograron manejar de una manera benigna, funcional, útil, duradera, una estructura de contradicciones culturales, económicas y políticas. Lo que yo encuentro absolutamente ridículo es creer que hacer política exitosa es, digamos, hacer como que uno puede ignorar las contradicciones y los equilibrios y los trade-offs y todas las dificultades que tiene la realidad. Como que simplemente hacer buena política es afirmar tus convicciones y, digamos, hacer como que el resto del mundo se tiene que adaptar a lo que tú crees. Ni Pinochet, ni Allende, ni nadie, ni Perón, que ahora está de vuelta, ¿no es cierto? Ninguno de ellos haya sido así. Todos esos personajes entendían que tenían que administrar una estructura de contradicciones porque las sociedades son contradictorias. Es por eso que ser político es tan difícil. Es parte de lo que me di cuenta en mi proceso exploratorio. Un político tiene que administrar una estructura de contradicciones y es por eso que los políticos, bueno, a veces se ven en la necesidad de como mentir, darse vuelta,
Porque están administrando algo que es inherentemente complejo. O sea, lo que a mí me parecía que era imposible y que no conducía a ninguna parte era pretender que uno iba a construir una especie como de estructura así, digamos, en la cual uno le iba a imponer a toda una sociedad sus valores. Bueno, de acuerdo, ok. Eso no tiene sentido. Eso ha ido evolucionando, Oscar Landerreche. Quizá. Ha ido evolucionando, es decir, tenemos algunas señales. La primera y más obvia es, vaya la paradoja, de que aquel grupo respecto del cual renegaron, que miraron con algo de desprecio, desdén, respecto al cual incluso contra el cual construyeron su identidad política, es un grupo que tempranamente, o a lo menos parte de sus representantes, llamaron para conformar el gobierno, y tendencia que se ha ido reforzando para sostenerlo, es decir, la presencia temprana de Marcel, hoy de Carolina Toá, de Lizalde y de otros, que en otros momentos, es decir, no se nos olvida ni a ti ni a mí, lo que varias personas de esa generación, por ejemplo, decían de Carolina Toá después de que salió a la alcaldía de Santiago. Yo me acuerdo muy bien. Y yo también. Y sin embargo, ahí hay una evolución. Uno podrá discutir cuánto de convicción y de resignación, pero incluso en la resignación, siguiendo tu lógica, Sí. reconociendo las condiciones de posibilidad de la política, poniendo algo de ética a la responsabilidad y no solo a la convicción, Sí, como pero, diría mira, nuestro buen pero- Weber, algo hay ahí. Pero yo creo que hay una pregunta importante en eso que tú dijiste, de cuánto es convicción y cuánto es simplemente oportunismo. Sí. ¿Por qué? ¿Importa? Importa. Importa porque esta es una generación política que va a seguir y va a seguir pidiendo apoyo. Y entonces uno tiene que saber qué es lo que piensan. Y hasta el momento lo que sabemos es que por un conjunto de condiciones políticas se vieron obligados a recurrir a quienes escupían antes. Y no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, genuinamente, yo no sé cómo se van a comportar cuando vuelva a gobernar la derecha, que es lo que más probable que va a ocurrir, ¿no? ¿Se van a comportar del mismo modo que en octubre de 2019 o no? No sé. Ahora dicen que no, pero no sé. Porque está bien, han habido algunos cambios en este momento, pero no sé cuántos son simplemente oportunidad. La gracia de estos grandes líderes es que logran meter dentro de su convicción estas contradicciones, ¿no es cierto? O sea, logran, o sea, por así decirlo, agarrar a distintos grupos que a veces son incluso contradictorios, a veces incluso están enfrentados, ¿no es cierto? Y esos grandes líderes logran valorar a esos grupos genuinamente, incluso en su contradicción. Esos son los grandes líderes. Bueno, Y eso no estoy seguro que sea cierto. la segunda señal que yo te quería dar, y esa es la pregunta, porque es mucha gente. Eso es verdad. Si es que uno puede o no hacer ciertas distinciones, ¿no te parece que el presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, entre otras cosas, y con todos los porrazos en el aprendizaje, entiende mejor esto que varios de sus colaboradores? No lo sé. ¿No ves, por ejemplo, cuando latamente se le critica por un conjunto de contradicciones, de retrocederlo sobre lo que muchas veces se escribió en Twitter, sobre lo que dijo, que eso más que una voltereta oportunista es probablemente un reconocimiento a la dificultad que significa gobernar No. y que muchas veces hay que retroceder un paso para avanzar dos? No lo sé, y lo digo en la manera más equilibrada posible, Sí. no lo sé, porque muchos de esos pasos que ha dado en el último tiempo han sido básicamente obligados por las circunstancias políticas, por lo tanto no sé si es una cosa de convicción. Sin embargo, tengo que reconocer que yo sí vi en él un comportamiento en el momento en que hubo que firmar el pacto para el 15 de proceso noviembre. constitucional. Sí lo vi siendo capaz de decirle a sus propios seguidores, no, esto es la manera correcta, incluso lo enjuiciaron internamente. Así que le reconozco eso, pero de ahí en adelante no estoy muy seguro cuántos costos ha asumido. Yo creo que uno puede juzgar a los grandes políticos por los costos que asumen, ¿no? Por los costos, por los riesgos que asumen. No sé si en el último tiempo lo que yo he visto haya tenido algún costo realmente. No voy a ser yo un defensor del presidente de la República, Oscar, pero a ver, No, pero hazlo. para alguien Lo necesita. cuya primera pega ejecutiva es ser presidente de la República, para Sí. decirlo en castellano, que tiene 40 años de política por delante y por lo tanto su principal objetivo a esta altura no es suicidarse políticamente. Claro. El hecho de tempranamente destruir o desarmar su círculo de hierro, que son sus compañeros de ruta, con quienes se había apañado hasta ese momento, con poca experiencia, sacar a la ministra del Interior en esas condiciones, traer a alguien como Carolina Toá. Yo recuerdo el discurso del presidente de la República, hay dos discursos
que tengo en la mente, el del 1 de junio, cuando se cambia la fecha el 21 de mayo, el 1 de junio, el primer discurso de Estado de la Nación, y después de la derrota del 4 de octubre, del 4 de septiembre, digo, y, y en la decisión de políticas públicas uno ve que hay un cierto tránsito, Claro, probablemente no con la velocidad que uno quisiera, sí. Mira, pero hay algo yo ahí. te reconozco que a mí me cuesta creer eso. ¿Ah? Me cuesta porque soy más porfiado quizá o olvido con menos facilidad. Me he dado cuenta que para ser un buen político uno tiene que olvidar rápido. Otra de las razones, otra de las cosas que me di cuenta que no tengo. Lo que me pasa a mí, Bencho, es que yo trabajo en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en la FEN, en la Torre de la FEN, ¿no es cierto? Si tú te asomas por las ventanas, tú vas a ver 3 iglesias quemadas. 3, ¿ya? Hay una que se llama la Iglesia de la Veracruz, hay otra que se llama San Francisco de Borja y la otra se llama la Parroquia de la Asunción. Yo no soy católico, como tú sabes. ¿Ah? Ahí están, las carcasas quemadas de esas 3 iglesias. Yo no he visto ninguna iniciativa por reconstruirlas, tampoco el Museo de Violeta Parra. Eh, no estoy seguro que sea de convicción. No estoy seguro que haya habido un cambio de convicción. Está por verse. Está por verse. Ese proceso desató, como tú muy bien recordás, Oscar Landerreche, el acuerdo del 15 de noviembre y este itinerario constitucional. Aquí voy a hacer un disclosure porque, como tú recordarás, yo he sido de mucho tiempo un militante de la importancia de tener un nuevo texto constitucional. Ya en esa época, junto a algunos amigos en común, cuando voté por Michelle Bachelet, lo marqué con Así. Asamblea Constituyente, marca tu voto. Y entre otras cosas, porque más allá del contenido, estaba convencido, y lo sigo estando, de que recuperar la legitimidad política extraviada sobre la base de un ejercicio colectivo era una cuestión absolutamente indispensable, donde el método del mensaje, es decir, la forma y manera de hacer las cosas, incluso tenía más importancia que el resultado material mismo. La primera experiencia fue, sabemos bien, desastrosa. Y quiero preguntarte, o quiero que conversemos respecto de dos cosas. Primero, ¿qué es lo que significa romper con tu familia política de pertenencia si por romper Votar rechazo. es votar rechazo, a diferencia de lo que hicieron buena parte de tus amigos, de tus compañeros de ruta? Y cuando votaste rechazo, si no anticipaste el riesgo que ocurriera lo que efectivamente ocurrió. A ver, primero, ¿de dónde vengo yo? Al igual que tú, yo marqué AC, al igual que tú, yo pensaba que había que tener una nueva constitución. Eh, tengo, como tú sabes bien, convicciones bien diferentes a la mayor parte de los chilenos respecto de cuál es el sistema político. Yo soy federalista, soy parlamentarista, pero soy un federalista y parlamentarista resignado, ¿ah? Porque me doy cuenta de que no concita apoyo a esas ideas. Pero incluso aunque no se hagan las reformas que yo quiero, por así decirlo, constitucionales, aunque se reescribiera la misma constitución pero fuera validada democráticamente, yo le he encontrado un enorme valor a eso. ¿Correcto? Estamos de acuerdo. Estamos en la misma cosa que eso. Así que yo valoré eso y valoré que la solución constituyente a la crisis política y democrática que tuvimos en octubre del 2019, donde en mi opinión, y creo que ha sido validado y poco a poco va saliendo más información, o sea, ese día que Piñera dio ese discurso que no dijo nada, yo sentía que estábamos al borde de un cuasi golpe de Estado. Sin duda. ¿Ok? Entonces no se va a decir, yo lo digo, yo creo que estuvimos al borde de eso. ¿Ah? Y la gente en mi casa lo recuerda porque yo dije, oye, viví toda mi vida en el exilio, volví a Chile, me voy a servir el mejor vino que tengo porque aquí viene la siguiente etapa que probablemente va a conducir al mismo lugar de donde vine. Así que era un momento bien complicado. Y yo celebré con un enorme entusiasmo la solución constituyente y le tenía mucha fe a eso, incluso cuando fue electo todos estos grupos independientes, la lista del pueblo, yo dije, no importa, esta gente va a encontrar la manera, va a haber un desahogo, pero vamos a encontrar. Y lo que me pasó después es que, o sea, esto era una payasada. Esto era una cosa que no es que no se sostuviera, no es que la Constitución tuviera valores que yo no comparto, es que no iba a funcionar, es que iba a conducir a una crisis política peor que la de octubre. Iba a conducir a un golpe de Estado, iba a conducir a un conflicto civil.
Entonces, ¿Quién tuvo mayor responsabilidad en eso? Porque, a ver, no quiero ser despectivo, pero me parece que más allá de los conocimientos, los títulos universitarios, aquí mi principal quita, confieso, estoy respirando por la herida, es sobre aquellos que sí, teniendo la influencia, el el poder, conocimiento. el conocimiento y la trayectoria no hicieron nada. Es decir, si la tía Pikachu se disfrazó o no se disfrazó, me parece venial frente al comportamiento, qué sé yo, de Fernando Atria, de Base y de Ese es otros. mi problema. Yo tengo el mismo problema. Yo esperaba una conducción política de las personas a las cuales hasta ese momento yo francamente admiraba intelectualmente. Y me di cuenta de que no tenía demasiadas razones para admirar. Ok, y cuando tú votas rechazo, a diferencia de mi caso que voté apruebo, cuando tú votas Yo rechazo, sabía las consecuencias políticas para mí, sí, por supuesto. Porque y, la y el día política, después, porque la política, Pirincho, tú y yo sabemos que sí, tiene un aspecto intelectual, cultural, en que debatimos, pero la política también es la expresión, digamos, institucionalizada de la violencia tribal, ¿no? Y la política tiene un elemento tribal, ¿no? Entonces, cuando tú te ves en la necesidad de decirle a tu tribu, no, no voy a hacer lo que ustedes dicen porque lo encuentro inmoral, intolerable, eh, eh, tú tienes que saber que vas a ser expulsado de la tribu y que vas a asumir los costos. Y yo lo hice con conciencia. Hasta el día de hoy considero que lo que hice fue correcto y lo hice por una buena causa. Porque creo, como creo que además lo está demostrando el resto de este gobierno, que esta estrategia política de esta izquierda está condenada a que se constituya en Chile una mayoría hegemónica de derecha. Yo creo que lo que están haciendo, que se expresó en ese proceso constituyente y se ha expresado en lo que está ocurriendo ahora, conduce a que pasemos de una época en que lo normal en Chile es que cuando había elecciones ganaban la centroizquierda, por así decirlo, o la izquierda, a que lo normal va a ser que gane la derecha y la centroderecha y que sus valores terminan imponiéndose. Déjame darte un ejemplo. La estrategia completamente irresponsable, estúpida, infantil de los retiros de la AFP consolidó la convicción entre los chilenos de que esos fondos son suyos y de que si hay una reforma previsional tienen que ir a fondos individuales. El proceso constituyente fallido condujo a la constitución de Cast. Yo siempre creí eso. Siempre creí que esa estrategia estaba condenada al fracaso, no porque uno sea un profeta, no, es porque leo historia. Es porque sé que después de mayo del 68, en Francia, cuando había millones de hippies franceses sofisticados leyendo Foucault y lo demás, ¿a quién eligieron después? A De Gaulle, ¿no es cierto? Porque leo historia. ¿y qué hay a hacer ahora? Dedicarme a la universidad, no. Dedicarme a mis libros, a la universidad. Pero antes de dedicarte a todo eso, hay que votar en diciembre. Sí, estoy complicado por la siguiente razón. Mira, primero, este proceso constituyente, este segundo proceso, no comanda mis afectos. Lo tengo que decir con mucha claridad. Primero, porque yo consideraba que este segundo proceso requería un plebiscito de entrada. Pienso que eso tenía que ser así. Eso le hubiera dado la oportunidad a los chilenos de decir algo como, ¿sabéis qué? Por el momento no. Me parece que eso habría podido ser sano, fíjate tú. Sí. Pero bueno, no se hizo eso, entonces, primera razón. Segunda razón, porque esta nueva constitución tampoco recoge mis valores ni federalistas, ni parlamentaristas, ni listas de nada. Segundo. Tercero, porque la derecha se ha encargado de que esta propuesta constitucional sea parte de la campaña presidencial de José Antonio Kast. No es algo que yo respalde. No quiero darle esa victoria política a él. Así lo digo abiertamente. Entonces no tiene ni afecto este proceso. Entonces, ¿qué es lo único que me queda como para considerar? Bueno, efectivamente, dentro de toda la majamama de cosas que se han propuesto, algunas muy malas, digamos, pero hay un cierto intento por hacerse cargo de los problemas del sistema político que tú y yo hemos conversado millones de veces, que hacen que se produzca esta excesiva fragmentación en el Parlamento, en fin, lo que quedó después de que se derogó, lo que era correcto, el binominal, pero no se reemplazó por otros mecanismos que generaran gobernabilidad. Entonces, hay una cierta propuesta ahí con esto del 5%, los antidiscos y todo lo demás. Hay algo ahí, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ya, todo esto que no me gusta,
contra esto que podría ser útil, tampoco es que me guste, pero podría ser útil. Por otro lado, la Constitución actual tiene quórums relativamente bajos que quizá podrían permitir hacer alguna de estas reformas, pero por otro lado es muy difícil de creer que el Parlamento, los incumbentes vayan a hacer esas reformas. Estoy enredado con esto, ¿me entienden? Estoy enredado. En términos emocionales estoy en contra, pero o sea, es mi cabeza la que está trabajando para decirme, a ver, Oscar, piénsalo bien, no seas como esta gente que toma decisiones emocionales, ¿no? Y así como hiciste la vez pasada, en que tus emociones iban hacia respaldar el proceso constituyente y yo era partidario de los cupos, digamos, para las naciones originarias y de la paridad. Y mi corazón iba en esa dirección, mi cabeza me tenía que hacer razonar y decir lo que están haciendo es incorrecto, es dañino y es peligroso. En este momento tengo que usar mi cabeza para ver si no es que mis pasiones me están traicionando, ¿correcto? Pero mis afectos no están con este proceso constituyente.